Hola queridos amigos, aquí estoy de vuelta para leer la segunda parte de La cinta mágica, esa leyenda noruega que dejamos pendiente. Dedico este vídeo a Isidora Andrade, ella fue quien me pidió que os leyera en el canal esta leyenda. Abrazos Isidora, vamos a seguir leyendo porque nos dejamos al protagonista ciego y malherido, tirado en una isla desierta y asistido por sus leones, quienes le mantenían vivo alimentándolo con carne cruda. Veremos a ver cómo sale de esta. Y allá vamos. Un día, el mayor de los leones perseguía a una liebre y se dio cuenta de que el tímido animal estaba ciego al comprobar que tropezaba contra todos los árboles, piedras y raíces que obstaculizaban su camino. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que la liebre, en su carrera a ciegas, caía en un estanque, donde quedó unos segundos cubierta por el agua? Y al salir de allí, el animal encontraba fácilmente su camino y en un instante se perdía de vista de su perseguidor. Comprendiendo que por lo que quiera que fuere, el agua del estanque poseía la virtud de dar vista a los ciegos, el león fue a donde estaba su amo, lo asió con los dientes por los faldones de la camisa y sin hacer caso de los rugidos airados de sus hermanos de raza que protestaban, le arrastró hasta el estanque y le dejó caer en el agua. Al sumergirse, el muchacho sintió un escozor vivísimo en los ojos. Cuando salió del agua, tuvo que cerrarlos, deslumbrado por la ardiente luz del sol, y entonces prorrumpió en gritos de júbilo, dándose cuenta de que había recuperado la visión. «Ahora, leones míos, me ayudaréis a regresar al palacio y procuraré recobrar también la cinta mágica, después de lo cual pagaré a la mendiga y al ogro con la misma moneda que ellos me han pagado a mí». Al oír esto, los leones se arrojaron al agua y esperaron a que su amo subiera al lomo de uno de ellos para empezar a nadar velozmente hacia la playa, a la que llegaron en pocas horas. Cuando cerró la noche, el muchacho se dirigió al palacio en el que penetró furtivamente, como un ladrón, con la intención de recuperar la cinta mágica. A oscuras fue recorriendo las habitaciones. De pronto, al llegar a la cocina, vio brillar un objeto extraño y al acercarse comprobó que se trataba de la maravillosa cinta, que estaba colgada en la misma llave de la puerta. Sin perder un instante, se la rodeó a la cintura y empezó a dar patadas y saltos como si estuviera loco. Pasaron varias semanas y el muchacho comenzó a sentir deseos de volver a ver a la princesa. Deseos que se convirtieron en un anhelo tan invencible que un día compró 4 barcos, los cargó de oro y piedras preciosas con los tesoros que contenía el palacio de los ogros y empezó un viaje hacia la lejana Arabia. Durante varios días tuvieron buen tiempo y navegaron sin incidentes, pero una mañana cesó de soplar el viento cuando se hallaban en las proximidades de una isla desierta y tuvieron que anclar cerca de la playa. La tripulación, para distraerse, saltó a tierra y empezó a recorrer la isla. De pronto, tropezaron con un huevo tan grande como una casa y empezaron a tirarle piedras para romperlo. Pero por más esfuerzos que hicieron, les fue imposible ni siquiera cascarlo. Al oír los gritos de sus hombres, el muchacho saltó a tierra armado con una espada. Los marineros le llevaron ante el huevo y él, sin reflexionar un instante, alzó la pesada hoja y descargó un mandoblazo tan violento en el cascarón que éste se abrió en 2, dando salida a un pájaro tan grande como un elefante. «Tengo el presentimiento de que hemos cometido una gran tontería», murmuró al ver a aquella ave gigantesca perderse de vista en el espacio. «Volvamos a los buques y procuremos llegar a Arabia antes de 24 horas, pues de no conseguirlo estamos perdidos». No habían hecho más que subir a bordo de las naves cuando empezó a soplar una brisa suave,
que pronto se convirtió en un viento tan veloz que arrastró los barcos a las costas arábigas en 23 horas escasas. El muchacho ordenó a sus hombres que saltaran inmediatamente a tierra y se ocultaran en una enorme duna que había en la playa, mientras él, seguido del timonel, subió a una montaña elevadísima, cobijándose debajo de un frondoso pino. Al cabo de un rato, vieron venir al gigantesco pajarraco que traía la isla entera entre sus poderosas garras, soltándola de repente cuando pasó por encima de los barcos, de modo que todos se hundieron en un instante. Luego el ave se dejó caer sobre la duna y empezó a agitar las alas con tal violencia que los pobres marineros, que allí se habían ocultado, quedaron descoyuntados y decapitados antes de darse cuenta de lo que sucedía. Finalmente, viendo al muchacho y al timonel que observaban la tremenda matanza desde su puesto de observación, el cruel pajarraco se elevó en el aire y se lanzó sobre ellos graznando horriblemente. Pero nuestro héroe lo esperó a pie firme, enarbolando la espada. Cuando lo tuvo a su alcance, le propinó tan fiero tajo que le cortó la cabeza, y claro es, lo mató en el acto. A continuación, y siempre acompañado del timonel, prosiguió su marcha hacia la ciudad, donde se celebraban grandes fiestas. ¿A qué se debe esta alegría que reina por doquier?, preguntó el muchacho a uno de los transeúntes. «Debes ser forastero cuando no lo sabes», contestó el interpelado. «Se celebran estas fiestas porque nuestro rey y señor ha recobrado a su hija, que había sido secuestrada hace más de 3 años por 2 ogros terribles». Un heraldo impuso silencio a los alborotadores y después de soplar en su trompeta por 3 veces consecutivas, gritó: «Por orden de mi amo y señor, el rey de Arabia, se hace público para el general conocimiento que aquel que logre encontrar a su amada y bellísima hija, nuestra encantadora princesa Sol de Primavera, se convertirá en su esposo». El muchacho, aunque colérico interiormente por lo que consideraba un perjurio por parte de la princesa, ya que ésta le prometió ser su esposa, se propuso casarse con ella utilizando el medio que la casualidad le brindaba, y viendo que un mercader vendía pieles de oso polar, compró una, se la llevó a la posada en que se hospedaba y después de acondicionarla con hilo y aguja, se vistió con ella, convirtiéndose en un magnífico oso blanco. Acto seguido, ordenó al timonel, que le contemplaba admirado, que comprara una cadena de hierro y una argolla, y después de pasarse la argolla por la nariz de la cabeza del oso, salieron a la calle, despertando la admiración de las gentes, que no habían visto jamás un oso blanco vivo, y mucho menos uno que como aquel diese tantas muestras de inteligencia, pues contestaba con movimientos de cabeza a infinidad de preguntas. Las alabanzas que todo el mundo tributaba a la habilidad y a la inteligencia del oso blanco llegaron a oídos del rey, que inmediatamente ordenó que condujeran a su presencia al extraordinario animal y a su dueño. Los cortesanos experimentaron un miedo atroz al ver ante ellos aquella fiera de los países polares, pero el timonel les dijo que no tenían nada que temer, siempre que no se les ocurriera reírse delante del oso, pues si así lo hacían, no se haría responsable de las consecuencias. De pronto, entró en la sala en que bailaba el oso una de las doncellas de palacio, y al ver a aquella fiera tan corpulenta, moviéndose cadenciosamente al compás de la música, no se pudo contener y estalló en carcajadas. Cuando terminó la representación, ya se había hecho de noche, y el rey dijo al extranjero que no debía salir de palacio hasta el día siguiente. «¿Y el oso?», preguntó el timonel. «¿Dónde va a dormir?». «En un lecho de plumas». «Tal como no lo ha conocido en su vida», contestó el monarca sonriendo, y él mismo hizo que le trajeran 2 de sus colchones, colocándolos cerca de la chimenea,
después de lo cual ordenó que sirvieran al timonel una cena suculenta y se marchó. A medianoche regresó furtivamente y después de convencerse de que el extranjero dormía a pierna suelta, cogió la cadena que sujetaba al oso y sacando de un bolsillo un gran manojo de llaves, echó a andar, seguido pacientemente por el fingido animal. Subieron y bajaron escaleras, atravesaron habitaciones y más habitaciones, hasta que finalmente llegaron a un pozo que daba al mar. El rey levantó la tapadera del pozo, descubriendo una escalera de madera, y empezó a descender, tirando de la cadena, para que le siguiera el oso, que obedeció sin titubear. Llegaron a una casita minúscula, construida debajo del mar. En ella tenía el rey a su hija la princesa, a quien amaba tanto que temía que se la volvieran a robar. Dejó al oso en la puerta, entró en la casita y contó a su hija todas las gracias que había visto hacer al maravilloso animal. «No quiero verlo», dijo la princesa. «Pero, hija mía, si no hay peligro alguno, siempre que no te rías delante de él, voy a hacerle entrar para que te entretenga. Ya verás». Abriendo la puerta, hizo pasar al oso. El rey dio una palmada, como había visto hacer al extranjero, y el animal empezó inmediatamente a saltar y a bailar, ora saltando sobre una pata, ora dando cabriolas en el aire, adoptando posturas tan ridículas que la doncella de la princesa, a pesar de haber oído la advertencia, no pudo reprimir la hilaridad y prorrumpió en carcajadas. La princesa comenzó a llorar, llena de pánico, pidiendo al rey que se llevara cuanto antes a aquel salvaje animal capaz de destrozarla de un zarpazo. Pero cuando el monarca quiso obedecerla, el oso se negó a salir de allí, enseñando los dientes y abriendo las garras con gestos tan amenazadores que el anciano rey tuvo que hacer de tripas corazón y decir: «Creo, hija mía, que es mejor que el oso duerma aquí. No me atrevo a cruzar el corredor a oscuras con él. Procura no reírte y no te hará nada». La princesa pensó que la que debía irse de allí era ella, pero temiendo que el oso le impidiera salir, no hizo el menor movimiento y se dejó caer en el lecho, mientras que el animal, después de girar 2 o 3 veces sobre sí mismo, se arrolló como una pelota y se acostó junto a la chimenea. 10 minutos más tarde, cuando ya el rey se había marchado y todo estaba sumido en el silencio, el oso se levantó y acercándose a la princesa, que no había podido cerrar los ojos, le dijo: «¿Quieres quitarme el collar?». La pobre princesa estuvo a punto de desmayarse del susto, pero se repuso enseguida de su sorpresa y buscó el resorte que cerraba el collar hasta que dio con él y lo abrió. Instantáneamente saltó la cabeza del oso y el muchacho asomó la suya por la abertura. Loca de alegría al reconocerlo, la princesa empezó a besarlo diciendo que debían decírselo inmediatamente a su padre para que se celebrara la boda cuanto antes. Pero él respondió que se había propuesto aceptar el ofrecimiento que había publicado el heraldo del rey y que así pensaba hacerlo. A la mañana siguiente, cuando oyeron los pasos del rey que se acercaba, el muchacho se volvió a colocar la piel de oso, y cuando la princesa le hubo ceñido el collar, se hizo un ovillo junto a la chimenea. «¿Se ha portado bien el señor oso?», preguntó el monarca a su hija, después de besarla cariñosamente. «Sí, papá», respondió ella. «No me ha dado la menor molestia». «Vaya, me alegro. Señor oso, ya es hora de partir. Tu amo te está esperando». Diciendo esto, cogió la cadena de hierro y dio un leve tirón. El oso se puso en pie inmediatamente y siguió al rey con la misma humildad que un cordero, aunque volvió la cabeza 2 o 3 veces para mirar a la princesa, que le sonreía. Tan pronto como se vio en la posada, el muchacho se despojó de la piel y se dirigió a toda prisa a casa del mejor sastre de la ciudad, ordenándole que le hiciese para aquella misma tarde un traje de príncipe, sin reparar gastos. Cuando lo tuvo hecho, se vistió con él y se dirigió a palacio. Una vez allí, hizo que le anunciaran al rey, y cuando se vio en su presencia, dijo: «Oí la reclama de vuestro heraldo, y vengo dispuesto a encontrar a la princesa vuestra hija para casarme con ella».
Eso ya lo han intentado muchos, apuesto doncel, contestó el rey. Y ahora sus cadáveres decapitados descansan bajo las losas de este palacio. ¿Cadáveres decapitados?, exclamó el muchacho. Sí, por lo visto no oíste más que la primera parte de la proclama. El que no encuentre a mi hija en el plazo improrrogable de 24 horas será decapitado públicamente. Eso no altera mi proposición en absoluto, respondió el muchacho encogiéndose de hombros. ¿Cuándo he de empezar? Ahora mismo, si te parece bien. Poned el reloj en hora, pues. En el palacio, un violinista maravilloso ejecutaba números de baile. Y como eran muchas las damas de la corte que miraban al forastero con ojos entornados, este se dejó atraer y bailó durante 12 horas seguidas. El rey se acercó a él y le dijo: «Lo siento, hermoso doncel, pero han pasado 12 horas, y si sigues así, dentro de otras 12 tendré que ordenar a mi primer verdugo que te corte la cabeza». «Bah», repuso el muchacho, «siempre que no adelantéis el reloj, tengo tiempo de sobra para encontrar a vuestra hija. Dejadme que me divierta, ahora que soy soltero». Y continuó bailando hasta que vio que solo faltaba 1 hora para que terminara el plazo. Entonces se volvió al rey y le dijo: «Voy a empezar a buscar. Tomad vuestro llavero y una tea encendida y seguidme». Y cuando el monarca se hubo provisto de ambas cosas, empezó a recorrer el mismo camino que recorriera la noche anterior, hasta que llegaron al brocal del pozo que daba al mar. «¡Has perdido la cabeza, muchacho!», exclamó el rey. «Debajo de este pozo está el mar, y no te quedan más que 5 minutos para encontrar a mi hija». Pero él, sin hacerle caso, levantó la tapadera y empezó a descender la escalera, ordenando al rey que le siguiera con las llaves. Cuando estuvieron frente a la puerta de la casita submarina, el rey fingió que no encontraba la llave, para que pasara el tiempo y el muchacho perdiera la apuesta. Pero este, viendo que no le quedaba ya más que 1 minuto, alzó los puños y descargó 2 golpes tan violentos sobre la puerta con tan tremenda fuerza que la hizo astillas. Entonces salió de allí la princesa, que se arrojó en sus brazos, diciendo a su padre que aquel era el mismo mancebo que la había salvado de las garras de los 2 ogros. Y aquella misma noche se celebró la boda de nuestro héroe con la hija del rey de Arabia. Bueno, como vemos, al final la historia tuvo un final feliz. Espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en futuros vídeos. Un beso enorme, queridos amigos.